Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1. Vamos ya a establecer un principio aquí. Dice, cuando se decidió, pregunto, cuando se decide, ¿es la voluntad de otros o tu voluntad? Cuando se decidió, dice. No dice cuando decidí. Dice cuando se decidió. Quiere decir que sale de la opinión de varias personas, ¿sí? No es personal. Y mire, quiero establecer esto y ya te estoy dando palabra. Porque cuando hay gente que decide por ti, ya no es la voluntad de Dios. Yo debo decidir en mi vida las cosas según la voluntad de Dios. Y acá dice cuando se decidió, quiere decir que había otras personas que opinaban qué hacer. Otras personas que determinaban la manera, si bien aquí vamos a comenzar a hablar, dice que hay un viaje que ellos tienen que hacer en barco, pero no era la voluntad de Pablo, era la voluntad de otros. Y ahí está el problema. Cuando en tu vida das lugar a la voluntad de otros. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que te muevas bajo la voluntad de Dios. Pero para eso se requieren otras cosas y vamos a entrar en la palabra. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, y escuche, porque los vientos eran contrarios. Otro principio, cuando ya otros deciden por tu vida, cuando ya otros hacen las cosas que quieren sobre ti, hay oposición, iglesia. Hay problemas, hay consecuencias. Empiezan a levantarse cosas en contra de nuestras vidas. Y aquí lo vamos a ver simbolizado por tres tipos de vientos que se levantaron mientras Pablo, algunos apóstoles y aún presos navegaban en el mar. ¿Cómo? Y vamos a desarrollar algo en esta mañana que te pido que Dios te dé sabiduría. ¿Cómo el diablo comienza a tomar lugar cuando las cosas no están en la voluntad de Dios? Y empiezan a haber problemas. Aquí ellos se enfrentan al primer problema. Dice la palabra que empezaron a navegar y dice la palabra que un viento les impidió que navegábamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad. Un viento contrario ya empezó a poner dificultad. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida.
Y no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Quiere decir que muchos tal vez iban a morir. ¿Sí o no? Porque no había sido decisión de Pablo. Pero el centurión daba más crédito al piloto de la nave porque Pablo les habló, les advirtió. ¿Para qué los hizo entrar en ayuno? ¿Para adelgazar? ¿Para que se marque la silueta? ¿Para qué los hizo entrar en ayuno? ¿Para qué ayunas, iglesia? A ver. ¿Para qué ayunas? ¿Para qué buscas a Dios? Para ver la respuesta, para ver la gloria de Dios. Para que la voluntad de Dios se establezca. Si bien ayunamos a veces con propósitos por las situaciones que nos toca pasar, pero yo en el ayuno estoy muriendo y le estoy diciendo a Dios, sé tú en mi vida, no lo que yo quiero, no a mi manera, no con mis fuerzas. Aquí vemos ya como aún el centurión era quien había tomado lugar y le daba crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En la misma tribulación ya había desacuerdo. Porque cuando no soy una persona que busco que la voluntad de Dios se establezca, ya hay un desacuerdo. Pero ¿sabes entre quién? Entre nosotros y Dios. Aquí habla de una persona, de un centurión, pero que ya se estaba oponiendo a lo que Pablo quería o a lo que Pablo tenía que hacer para ir allí a esa isla, que era la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios pasar por las situaciones que pasaron. Las podrían haber impedido. Sin embargo, aquí estaba el centurión, dice que se oponía a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Escuchen, quiero que entres en el espíritu, en la palabra. Yo no me puedo manejar así, iglesia. Por si pudiesen arribar a Fenice. Si tal vez Dios lo permite. No es así el tema. Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Vamos al 13. Recién decíamos que un viento contrario, versículo 7. ¿Sí? Escuche aquí. Y soplando una brisa del sur. A ver, una brisa del sur, ¿cómo es el viento de una brisa? Fría, pero ¿qué más? Cuando estamos en esos calores de 42 grados del verano y sopla una brisita, ¿cómo es al alma? Ay, gracias Señor. Y es como que nos tranquilizamos un poquito, ¿no? Bueno, este viento habla que era un viento tranquilo, una brisita que corría, ¿sí? Pero no mucho después, presta atención. Por eso quiero hablar en esta mañana de una palabra. Y que no te confíes, iglesia, cuando a veces las cosas a tu manera están bien. Porque el diablo nos hace caer en ese engaño. Las cosas están tranquilas, como yo quiero, como yo lo he decidido, como yo me proyecté en la vida. Y parece que estamos en este viento tranquilo, ¿sí? Una brisa. Pero ten cuidado, porque muchas veces una brisa se puede transformar en un gran viento. Y vamos a hablar acá de un viento llamado Euroclidón. Un viento huracanado. Dice, no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Quiénes saben de los vientos? A ver, ¿qué viento hay muchas veces acá en Mendoza? Viento sonda,
En Alvear nos caracterizamos por tener el viento norte, un viento muy pesado, de mucho calor. Acá el Sonda azota con fuerza. Hemos visto caída de autos, caída de árboles, caída de antenas, rompe ventanas. Pero el viento norte, en general Alvear, es un viento muy pesado, muy caloroso, que tampoco es fácil de soportar. Pero el Sonda en Alvear no llega porque es un lugar muy llano, muy abierto. Cuando aquí se anuncia viento Sonda y se suspenden las actividades de muchos lugares, como aún las escuelas, en Alvear a veces no sucede porque llega como una brisa el viento Sonda, muy leve. Pero aquí el viento Sonda, ¿cómo es? Es fuerte. A veces se baja la presión, ¿sí o no? Hay personas que sufren el viento Sonda. Bueno, aquí dice que no era un Sonda ni un norte, era un Euroclidón. Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias, yo le pongo fuerzas, dice con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y hay una coma, y presta atención iglesia, porque ¿cómo comenzó este viaje? ¿Con la decisión de quién? De otros. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Que has perdido toda esperanza? Y si no ha sucedido, gracias, porque todavía hay una pequeñita luz allí dentro, o una pequeñita palabra que te dice Dios está contigo. Pero a veces las situaciones de la vida, y esta palabra tiene como título, no es con mis fuerzas, iglesia. No es con mis fuerzas. Y mire, quiero hablar de algo. Hoy por la madrugada, muy temprano, estaba en esta palabra. A ver, en esto vamos a estar de acuerdo, que Dios ha puesto en el hombre, cuando hablamos de hombre hablamos también de mujer, porque hablamos de género, ¿sí? Dios ha puesto en el hombre una capacidad de resolución. ¿Cuántos están de acuerdo? Que Dios ha puesto una capacidad de resolución en la vida. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en eso? Otros tienen más capacidad, otros menos. Pero en cierta manera sabemos resolver ciertas cosas, ¿sí o no? A ver, porque hasta Dios te permite que si sabes que tenés que alimentar a tu familia, tenés que ponerte a cocinar, ¿sí o no? No le vas a preguntar a Dios, ¿tendré que cocinar hoy, Dios, papá? Sea tu voluntad. Cuando tenés a los 4 o 5 sentados en la mesa y te piden comida, ¿será tu voluntad, Dios, que tengo que hacer la comida? ¿O tengo que ir a la roticería? No. Yo resuelvo, ¿sí o no? ¿Y qué resuelvo? Mujeres, cocinar. Otra vez tengo que cocinar para esto. Hay algunas que poco les gusta la cocina por ahí. Son más de los panchos y de las hamburguesas rápidas y vamos entrando al tema. Pero Dios pone una capacidad de resolución de las cosas en la vida. A ver, Dios quiere que dependamos de Él. Pero también nos pone una inteligencia, ¿sí o no? ¿Sí?
Dios nos ha puesto una inteligencia. Y quiero que podamos ver esto, mire. Capacidad de resolución. ¿A qué se refiere? La definición de la palabra capacidad. Mire, dice lo siguiente, la otra, Nina. Capacidad. Circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o actitudes. ¿Sí? ¿Quién tiene eso? Condiciones, cualidades, actitudes. ¿La tienen? ¿Sí o no? En todos Dios ha puesto eso. Especialmente o intelectuales. Quiere decir que Dios nos ha dado inteligencia. ¿Sí o no? Dios nos ha dado una capacidad de pensar. O intelectuales que permiten el desarrollo de algo o el desempeño de algo. Esa es la capacidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nosotros podemos resolver cosas. Ahora, vaya a la palabra resolución. Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver. Es decir, de encontrar una solución para una dificultad o tomar una determinación decisiva. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Que Dios nos ha dado esa capacidad de resolver las cosas. Está en nuestras vidas y no solamente de poder tomar decisiones o tomar una determinación, sino que nos ha dotado. Nos ha dotado, como decía aquí la definición de la palabra capacidad, de condiciones, de cualidades y de aptitudes. Y que está bueno que sea así, iglesia. Que yo pueda utilizar los talentos que Dios me ha dado. Las aptitudes. Veo que hay gente que tiene capacidad para otras cosas y uno se asombra y dice, wow, qué verdaderamente, qué persona que puede desarrollar esto sin ningún problema. Porque hay una capacidad. Nació ya con esa capacidad. Y el resolver también es una capacidad, y Dios ha puesto en nuestra mente la capacidad de resolver todas las cosas. Pero quiero entrar en un tema ahora. Porque en los tiempos que vivimos y ante las cosas que nos estamos enfrentando, esa capacidad de resolución es buena. Pero tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no hay manera de poder resolver las cosas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y mire aquí, dice la palabra, que ellos habían determinado ayunar, se habían puesto de acuerdo, pero aquí son entrados a navegar, y donde habla que en un momento tienen un viento contrario. Un viento contrario habla de que se opone hacia donde voy, ¿sí o no? ¿Alguna vez le ha tocado andar en bicicleta en contra del viento sonda? ¿Y qué le ha pasado? ¿Cuántos terminaron en Godoy Cruz? ¿Ah? Iban para la acera, Godoy Cruz. Viento contrario. En Alvear, cuando sopla el viento norte, no te conviene salir porque tiene una tierra que te pegan las piedritas en la cabeza, en los ojos, viento fuerte, que tenés que ponerte en reparo. Habla de un viento contrario. Y a veces, cuando pasa ese viento contrario, y cuando uno dice, bueno, ya gracias a Dios se terminó este problema, viene una brisa, que es un viento fresco, un viento tranquilo, un viento favorable. Pero quiero que prestes atención, iglesia. Porque aquí, cuando ellos entraron a navegar, no lo hicieron en acuerdo. No consultaron realmente si era lo que Dios tenía. Aunque tenían que ir, porque después usted lea, dice que Pablo tenía que ir a compadecer delante del César, era necesario. Pero a ver, Dios tenía que marcar el momento. No era una decisión a las apuradas, allí porque bueno, la situación me apremia y tengo que hacer esto. Tengo que buscar a Dios. A mí Dios me ha capacitado del poder resolver las cosas, pero qué bueno es hacerlo con Dios, iglesia. No a mi manera, no con mi propia fuerza, porque acá con las fuerzas propias, ellos no pudieron continuar, hasta en un momento dice que perdieron toda esperanza. Y luego continúe leyendo porque dice, hasta tomaron la decisión de echar gente al mar
que se muriera porque la embarcación estaba por sufrir hundirse. A causa de este viento huracanado que se había levantado, que para que usted tenga razón, tenga conocimiento, el viento Euroclidón es un viento repentino. ¿Vio cuando usted está todo bien en sus cosas, tiene todo ordenado y parece que los patitos están en fila y vamos bien? Y de repente, ¿de dónde salió este problema? Esta situación que no me esperaba. ¿Qué es eso? Dios, ¿qué pasó con esto? Euroclidón, vientos repentinos. Pero dice que son vientos con gran poder de destrucción. Con gran poder de destrucción, porque aquí en un momento ellos se desesperaron y hasta comenzaron a desarmar la navegación porque no podían sostenerse en el mar a causa de la gran tormenta que se había levantado. A causa de haber comenzado algo que era a la manera de otros. No era como Dios quería. A causa de hacer las cosas con sus propias fuerzas. Tuvieron que pasar por esa tormenta. Mire, cuando una persona sufre algo contrario en la vida, o oposición o impedimento, creo que no quiere volver a pasarlo. Ya está. Pero sin embargo aquí, viento contrario, luego una brisa, y luego de esa brisa, este Euroclidón, este viento huracanado con gran poder de destrucción, que quería matarlos. Y aún dice la palabra que en la mente de los que estaban allí en la embarcación, y eran muchas personas que estaban en esa embarcación, 276 personas, perdieron la esperanza. Dijeron, hasta acá llegamos. No podremos continuar hacia donde tenemos que ir. A causa de haber tomado una decisión o resolver algo. Ellos tenían que resolver cómo viajar, dice la palabra de Dios, allí a donde Pablo había sido mandado, que era a Roma, pero tenían que hacerlo en el tiempo que Dios quería. Tenían que esperar, por eso Pablo le dice, bueno, entremos en ayuno. Mire, te quiero marcar algo. Aún muchas veces los ayunos no terminan siendo favorables. Empeoran las cosas. ¿Quiere que veamos la respuesta en la palabra? Llevaban 14 días de estar ayunando. 14 días. Y Pablo le dice, coman. Porque se ve que algunas personas ya estaban débiles. O a lo mejor era un ayuno porque no había comida en la embarcación, pero estaban en ayunas. Y Pablo le dice, coman, porque tienen que fortalecerse. Tienen que de alguna manera alimentarse. Porque a ver, no solamente tal vez podamos morir en el mar por esta gran tormenta, sino que mueran de hambre. Mueran de hambre. Entonces Pablo le dice, tienen que alimentarse. Versículo 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. A ver, después no digan que el pastor dice que no ayunemos. No, nada que ver. Ayunemos. Pero te quiero marcar algo, aún ayuna bajo la dirección del Espíritu Santo. No ayunes porque lo decidiste. Ayuna direccionado por el Espíritu Santo. Porque estas personas, aún ayunando, se desesperaron. Comenzaron a ponerse mal. Comenzaron a atravesar situaciones que ellos no esperaban. Que ellos no tenían en su mente que podía suceder, porque lo hacían con sus fuerzas. Y aquí viene algo
muy lindo donde el apóstol les habla que coman, porque les dice que aún ningún cabello de su cabeza iba a caer o iba a perecer, porque Dios estaba con ellos. Eso habla de la misericordia de Dios, lo cual muchas veces nos movemos en misericordia. Porque Dios nos ama, Dios nos guarda y Dios nos protege. Y aún sabe que nos equivocamos. Aún sabe que cometemos errores, que tomamos decisiones que no están en la voluntad de Dios. Y Dios no te va a dejar, iglesia. Pero el vivir en misericordia es gracia de Dios. Y yo no debo solamente tener presente la misericordia, sino que tengo que tener presente cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y las decisiones que voy a tomar tienen que ser decisiones que no sean con mi propia fuerza, que no sean con mi capacidad mental, sino que sean decisiones que estén bajo la voluntad de Dios. Porque decisiones mal tomadas traen consecuencias en nuestras vidas. Y aquí nos encontramos con una decisión y donde luego Dios con misericordia y les habla a través del apóstol Pablo y les dice, tengan ánimo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios le habla al apóstol aún en medio de ese viento huracanado, de esa tormenta, que él estaba con ellos. Misericordia de Dios. Pero yo no puedo ser un hombre hoy en los días que estoy viviendo, que me quede con la misericordia. Yo debo ser un hombre que aprenda a vivir en la voluntad que Dios tiene para mi vida, para mis hijos, para mi familia, para mi matrimonio, para todas las cosas. Si bien te vas a enfrentar con cantidad de cosas naturales o pequeñas que solamente con un pensamiento las resolvés, y está bueno que lo hagas. Pero yo creo y siento en mi espíritu que Dios hoy está llamando a una iglesia de dependencia de la voluntad de Dios. No de lo que yo quiero. Por muchos años hemos sido personas que hemos hecho las cosas a nuestra manera, como a mí me han parecido. Pero ha llegado el tiempo de poder meterse en la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la verdadera voluntad. Iglesia, ¿por qué vienen los fracasos? ¿Por qué vienen las consecuencias? ¿Por hacer la voluntad de Dios o por hacer lo que yo quiero? Dígamelo usted, a ver, ¿por qué? Por hacer lo que yo quiero. Porque mira, acá tenemos este caso que aún pasando por situaciones difíciles, Dios no los dejó. Dios estuvo con ellos. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a pasar por situaciones en nuestras vidas, pero Dios va a estar con nosotros. Ahora, qué distinto es hacer lo que yo quiera, sufrir consecuencias que me pueden traer destrucción completa a mi vida. Lo cual no me hace sabio. Esa capacidad de resolución hoy la debo poner en las manos de Dios, porque lo que Dios te ha dado, esos dones, esos talentos, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, son una potencia en cada hombre y en cada mujer para establecer verdaderamente el reino de Dios en esta tierra, que es para lo cual Dios nos ha llamado. Escucha, establecer el reino de Dios, no el reino de Dios en esta tierra. Y la palabra de Dios dice que siempre Dios va a tener misericordia. Pero eso a mí no me lleva a que tenga la necesidad de pasar por una gran tempestad, donde yo no sé si voy a poder salir o no. ¿Por qué meterme en esas cosas? Te voy a decir algo que a lo mejor caprichos. Los caprichos no son de los hijos de Dios. Yo debo aprender a moverme en la voluntad.
Dios siempre va a estar conmigo. Y acá dice que todos se salvaron. Todos. Los 276 que iban en esa barca o en esa embarcación se salvaron. Pero se salvaron por misericordia de Dios. Aún vamos a los tiempos finales, dice la palabra que están los salvos por fuego. ¿Sabe cuáles son los salvos por fuego? Los que rajuñando, con los últimos pasajes. Ahora, Dios nos da tiempo para poder buscarlo. Dios no nos da tiempo para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad, Señor, que resuelva esto? ¿Es tu voluntad realmente? ¿Cuántos se casaron orando por la voluntad de Dios? Que entonces tenés un Euroclidón al lado tuyo. Ahora por misericordia estamos juntos. Pero a veces no cuesta haberte casado fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Por tocar un tema, ¿no? Y sacarle una sonrisa en esta mañana. Pero iglesia, a ver, ¿para qué tenés a Dios? ¿Para qué Él te dice mi voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Para qué? A ver, ¿para conocimiento o para que lo aplique? Para que lo aplique en mi vida. Señor, sea tu voluntad y no la mía, le dijo el Señor allí en el Getsemaní. Y tenía la posibilidad de evadir la cruz. Sin embargo, le dijo a Dios, sea tu voluntad y no la mía. ¿Y por qué no nosotros decirle a Dios, sea tu voluntad, papá, en todas las cosas? Porque tengo dependencia de Dios, iglesia. Yo no me puedo mover si no es en la voluntad de Dios. Yo no puedo tomar decisiones si no vienen desde el cielo a mi vida. Tengo que aprender a moverme direccionado en todas las cosas bajo la voluntad de Dios, porque los caprichos no sirven. No sirven. Los caprichos, te guste lo que te voy a decir o no, es de la carne. No habla de hombres y mujeres espirituales. Porque cuando tomas decisiones por caprichos, pueden venir consecuencias a tu vida que tal vez traigan destrucción total de lo que tienes. Pero cuando busco la voluntad de Dios, aunque tenga que pasar tal vez por una tempestad, yo sé que Dios está conmigo y que lo que tengo es bendecido por Dios. Ese es el Dios que se quiere dar a conocer en este tiempo. Te pregunto, ¿hasta cuándo vas a luchar con tus propias fuerzas, iglesia? ¿Hasta cuándo? Siendo estereotipo de patriarca, de matriarca. Eso era en los tiempos antiguos. Hoy tienes que ser un hombre y una mujer sometido a Dios y que el Señor se enseñoree en tu vida. Pastor, mi esposa no se me sujeta a mí. No me respeta. Le dije a uno hace poquito, ¿y vos te sometés a Cristo? Dice la palabra de Dios que tu esposa se va a someter a tu vida siempre y cuando tú te sometas a Cristo. Y el someterse a Cristo habla de someterse a la voluntad perfecta de Dios. En todas las cosas, yo le doy lugar a Dios. Yo le doy lugar a lo que Dios tiene. Sí, usa la cabeza, sí, más vale, porque tenés que usarla. Para eso Dios te ha dado entendimiento.
Para eso Dios te ha dado sabiduría. Pero en esa sabiduría, busca la dirección de Dios. Busca la voluntad de Dios. Para que no vengan estos vientos huracanados, estos euroclidones, que hasta atenten contra tu propia vida. Hoy estamos en tiempos muy difíciles, donde el diablo se ha levantado con gran fuerza en contra de los hijos de Dios. Pero ¿sabes qué, iglesia? Hay una palabra de Dios que vino sobre el apóstol Pablo, aún estando allí en medio de esta tormenta. Es que Dios no los iba a dejar, no los iba a dejar. Cobren ánimo, iglesia, porque Dios está con nosotros, pero yo debo buscar la voluntad de Dios en mi vida. No las cosas como yo quiero. No las cosas como yo quiero. Y aún hay personas que someten a otras personas a su voluntad y no a lo que Dios quiere. Por eso en esta mañana esta palabra tal vez incomode. Pero yo voy a aprender a ser un hombre y una mujer que me someta en primer lugar a la voluntad de Dios. Y que todo lo que haga esté direccionado en lo que Dios tiene. No en lo que yo quiero, no en lo que yo quiero. Se terminó ese tiempo. Y aún de pelear con mi fuerza, no, iglesia, no te equivoques. Esto es con Dios. Yo doy gracias que hay hombres y mujeres que son leones y leonas, pero en el Señor. En el Señor. Si no, las cosas no funcionan. Y con esto termino. Porque cuando hay decisiones fuera de la voluntad, y aun cuando hay personas que deciden por ti, y uno acepta, y escucha lo que te voy a decir, 5 segundos finales, y uno acepta esas decisiones, te estás transformando en rebelde delante de Dios. Y lamentablemente en el pueblo de Dios hay cantidad de rebeldes. No de gente que se somete verdaderamente a Dios. Y en la rebeldía, las cosas las hago con mis fuerzas. Hago las cosas a mi manera. No busco que sean como Dios quiere. Y Dios quiere hombres y mujeres que hagan su voluntad para que su reino sea establecido.